Buenas, vamos a trabajar en la semana del 13 al 17 de julio el cómo encontrar la distancia entre dos puntos en el plano cartesiano, aplicando el teorema de Pitágoras. Lo pueden encontrar en la tercera guía de trabajo autónomo de la página 2 a la página 6. Se nos presenta una actividad de ambientación que dice, analice las siguientes representaciones gráficas y con base en su información conteste. Observe la siguiente representación gráfica, me dan una recta numérica donde están puestos dos puntitos, el punto A y el punto B, y me preguntan por la distancia que hay de ese punto A a ese punto B. Recordemos que para saber la distancia solo debo de contar los espacios que hay en el punto A al punto B, por ejemplo. Entonces yo vengo y digo, bueno, acá habría un espacio, 2, 3, 4 y 5. Entonces sabríamos que son 5 espacios. Ahora, una forma matemática también, para no tener que contar, es hacer la resta de los valores. Por ejemplo, decir a 9 le quito 4, entonces nos da el valor de 5. ¿Y qué pasaría si lo hago al revés? A 4 le resto 9, lo que pasaría es que nos daría menos 5. Pero recuerden que una distancia siempre se toma como un valor positivo. Entonces, sin importar el orden en que lo hagamos, recordemos que las distancias es lo que conocemos como valor absolutos. Entonces, al ponerle estas barritas, ya indicaríamos que estamos sacando una distancia y de esa forma garantizamos que la respuesta siempre debemos de darla en forma positiva, sin importar si resto al mayor el menor o el menor al mayor. Vamos a entenderlo un poquito mejor observando el anexo 1A. Lo que el anexo 1 nos presenta. Que en este anexo 1 podemos observar, como para tener la idea, ¿verdad? Que siempre que tengamos en un plano cartesiano o rectas numéricas, como ustedes lo quieran ver, distancias en forma horizontal o en forma vertical, simplemente se hace restando los valores. Por ejemplo, aquí vienen dos casos donde sería la distancia de M, que es donde está el monito, ¿verdad? Y C, que es donde está el confite. Entonces ahí nada más lo que se restan es los valores que corresponden a M, que sería en este caso 6, le restamos el 1, que es donde le correspondería el valor de C. Entonces, si yo a 6 le resto 1, entonces los espacios que hay aquí serían de 5. Y ve que se ponen en estas dos barritas. Estas dos barritas es lo que conocemos como valor absoluto, ¿verdad? Porque igual yo lo podría hacer al revés. A 1 le resto 6, me va a dar menos 5, pero si lo pongo en valor absoluto, me daría siempre el 5 positivo. Y también viene otro ejemplito que es donde está el dinosaurio, o sea, la S, a donde también está el confite, ¿verdad? Que es la C, que sería en forma horizontal, sería también haciendo la resta. Entonces podría ser a menos 3 le resto 7. Entonces ve que por eso se pone menos 3 menos 7. O también podríamos poner 7 le resto menos 3 y también ponerlo en valor absoluto. Entonces igual obtenemos 7 menos menos 3, esto se me convierte en un más, recuerden, dos negativos se hacen un positivo, me daría 3 positivo, entonces daría 10. Y también sacando el valor absoluto de 10, obtendríamos el valor de 10. O sea, esto sería como una ayuda para recordar de cómo poder sacar distancias, ya sea en forma horizontal o en forma vertical. Tenemos un segundo ejemplo donde me presentan un plano cartesiano. Recordemos que en un plano cartesiano, bueno, acá es que solamente están dibujados la parte positiva, pero recuerden que podemos hacer hacia la izquierda, que es el que llamamos el eje X. Estarían los numeritos negativos y hacia abajo acá estaríamos representando también a los negativos, pero del otro eje, que es el eje Y. Okay, entonces dice que en la figura se ven representados los ejes cartesianos. ¿Cuál es la medida del ángulo que forma el eje X, que este que tenemos acá, que es el que es horizontal, y el eje Y, que es el que vemos acá, que es el vertical? Si ustedes observan este cuadrito representa que son perpendiculares. Eso significa que el ángulo que se forma ahí es 90. Eso es muy importante tenerlo ahí presente para lo que vamos a ver más adelante.
Ahora, en el plano cartesiano, nosotros podíamos representar lo que se llaman los pares ordenados. Recuerden que los pares ordenados son puntos que se determinan por medio de las coordenadas de X y la coordenada de Y. Entonces, por ejemplo, aquí vemos el punto A, el punto B y el punto C. Y me piden que pongamos cuáles serían la representación de esos pares. Ok, aquí primero, recordar que en un par ordenado, debemos de colocar primero el valor que corresponda al eje X y de segundo el que corresponda al eje Y. Siempre se colocan entre paréntesis y separados por una coma, así como se observa acá. Entonces, por ejemplo, si nos vamos al punto A, el valor del eje X nos iríamos hacia abajo, ¿verdad? Nos vendríamos hacia abajo y correspondería a 3. Entonces, el valor de X es 3. Y el punto A sería en forma horizontal, nos iríamos hacia acá y correspondería a 4. Entonces, ese sería el par ordenado A. Okay, ¿qué pasa con B? Lo que pasa con B es que el B está exactamente dibujado sobre la línea horizontal. Recuerden que cuando eso sucedía es porque decíamos que cortaba al eje X en este caso. Entonces, el valor de X que tenemos aquí con B es el valor de 5. Pero vemos que no se mueve ni hacia arriba ni hacia abajo. Es porque el valor de Y vale 0. Y en el caso de C va al revés. En este caso está cortando pero al eje Y. Entonces, cuando eso sucedía, quiere decir que el valor de X, vea que viene aquí, no se hace ni hacia la derecha ni hacia la izquierda. Entonces, el valor de X correspondería a 0, o sea, es al revés del ordenado anterior. Y el valor de Y es a donde está cortando en este caso el punto C, que en este caso sería 2. Ok, ahora vamos a combinar lo que hicimos en el primer ejemplo, que era de encontrar distancias, y lo que hicimos en el segundo ejemplo, que es de trabajar con los pares ordenados también en el plano cartesiano. Entonces, por ejemplo, ahí estábamos viendo un plano cartesiano también, solo que tenemos el punto A y el punto B, el punto A y el punto B, que están cortando el eje X, y tenemos el punto C y el punto D, que están cortando al eje Y. Entonces, si aquí visualmente nada más me piden cuál es la distancia que hay del punto A al punto B, si aplicamos lo del anexo 1A, que es nada más restar los valores correspondientes a los puntos, entonces yo nada más diría que es a 7 le quito 2, nos daría 5, que sería la distancia del A al B, y también podríamos haciéndolo contando. Hay un espacio, dos espacios, 3, 4 y 5. Ve que ahí están los 5 espacios. O simplemente restamos a 7 le quito 2. Ahora, ¿cuál sería la distancia que hay de la C a la D? Entonces lo mismo, puedo hacer la resta. A 8 le quito 5, nos daría 3. O también contamos los espacios. Un espacio, dos espacios, 3 espacios. O sea, vea que igual, aunque tengamos en el plano cartesiano, si yo lo tengo en forma horizontal o en forma vertical, yo puedo sacar las distancias sin ningún problema aplicando lo del anexo 1A, ¿verdad? Que es haciendo nada más las restas del mayor valor, quitándole el menor valor, o contando, como en este caso, cualquiera de las dos formas sería correcta. Ahora veamos este cuarto ejemplo. En este cuarto ejemplo vemos que los pares ordenados que me están dando ya no están dibujados sobre los ejes. Y ahora sí, digamos, el punto A, por ejemplo, si quisiéramos saber qué par ordenado es el punto A, entonces sabríamos que es el 1,3, ¿verdad? Porque el valor de X es 1 y el valor de Y es 3. Si queremos saber quién es el valor de B, entonces B sabemos que es 6 y el valor de Y va en dirección de 3 también. Y el valor de C sería igual, el X es 1 y el valor del valor de Y sería 7. Eso si nos pidieran identificar el par ordenado, pero aquí en realidad lo que me están pidiendo nada más son las distancias. Como son distancias que se recorren en forma horizontal o vertical, lo podemos sacar nada más haciendo las restas. Entonces, por ejemplo, del punto A al punto B, como van en forma horizontal, entonces los valores que tengo que restar son los valores de X. Entonces, nada más a 6 le quito 1, nos daría 5. Esa es la distancia que hay del A al B, o del B al A, es lo mismo. Ahora, del punto C al punto A, o del punto A al punto C, observamos que ya va en forma vertical. ¿Verdad? Entonces, como es en forma vertical, necesito restar entonces los valores de Y, que en este caso sería el Y de 7, le resto el Y de A. O sea, 7 le quito 3, nos daría 4. Y así sacamos las distancias
de un par ordenado a otro par ordenado cuando los tenemos en un plano cartesiano. Eso sí, si las distancias nos las piden en forma horizontal o en forma vertical. Ok, como vimos en los ejemplos anteriores, bueno, yo les insistí que yo puedo determinar muy fácilmente la distancia entre un par ordenado y otro par ordenado en el plano cartesiano, siempre y cuando esas distancias sean horizontales o sean verticales. Entonces vean esta propuesta de problema. Dice, considere la siguiente figura, en la que se representan dos puntos A y B en el plano cartesiano. Y vienen varias preguntas. Primero, determine la distancia que hay entre A y B, identificada con la letra D. Tenga presente que el lado de cada cuadrito de la cuadrícula representa una unidad lineal de longitud. Ok, ahora, con base en la información de la figura, ¿cuánto estimas que es la distancia entre A y B? O sea, si nosotros vemos esa distancia entre A y B, no es ni vertical ni horizontal. Entonces, quizás pensar en que contamos los cuadritos que hay para ver la distancia que hay de A y B no sería quizás lo correcto, ¿verdad? Ahora, eso bueno, si tuviéramos una reglita, inclusive ustedes si tienen ahí el material lo pudieran medir. También es muy relativo porque recuerden que los dibujitos muchas veces están hechos a escala, ¿verdad? Entonces, a como puede ser que alguien le mida 10 centímetros, a otro le pueda medir otra cantidad porque el dibujo quizás a la hora de imprimirlo lo imprimió más pequeño, por ejemplo, ¿verdad? Ahora, si utilizamos una regla, como es lo que les estaba mencionando, ¿verdad? Graduada, podríamos determinar la distancia de A y de B. O hay que tomar algo más en cuenta. O sea, vea que si incluso tomamos lo de la regla, que es lo que les estaba mencionando, ¿qué pasa si, por ejemplo, alguien por ahorrar papel imprimió 2 páginas en una sola? O que alguien lo imprimió en una hoja completa. O alguien quiso nada más imprimir el dibujito, entonces lo amplió a la hora de imprimirlo. Entonces, lógicamente que todo eso va a variar, que el que yo agarre con una regla y podemos obtener completamente medidas diferentes. Ahora, ¿cómo podríamos determinar la distancia de A y B sin tener que usar una regla? Porque no sabemos al final de qué tamaño en realidad quedó impreso el dibujo, ¿verdad? Ni haciendo el dibujo con las medidas dadas, ¿verdad? O sea, tampoco es que vamos a agarrar y hacer un dibujo que mida exactamente esas medidas que nos están dando ahí para poderlo determinar, ¿verdad? O sea, la idea es resolverlo sin tener que usar una regla. Ok, solo usando la información que está ahí. Entonces, observa. Ok, entonces, ¿cómo podríamos darle resolución a este problema? Ok, en la representación que estés utilizando, nosotros lo haremos con la figura que ya teníamos, ¿verdad? Trazaremos las líneas punteadas que utilizaríamos para ubicar el punto A y el punto B. O sea, como recuerden que A y B son pares ordenados. Entonces, si nosotros trazamos las líneas discontinuas para saber quién es A y quién es B, ve que ahí si observamos, se está formando como un triángulo, donde D pasaría a ser uno de los lados. Incluso si observamos mejor, podemos ver que ese triángulo es un triángulo eh, donde puedo determinar las medidas de los otros dos lados, en el lado que estaría representado en forma vertical y el lado que estaría representado en forma horizontal. Eso sí los puedo determinar porque ya lo hemos visto en los ejemplos anteriores, que si es en forma horizontal y vertical, yo nada más saco la distancia. Entonces, por ejemplo, si quisiéramos saber la distancia de uno de los lados, entonces haríamos nada más, ok, la resta del valor más grande con el valor más pequeño. Ok, en este caso, el de 5, que sería restando a 7, le quitamos 2, ¿verdad? Entonces encontraríamos la medida de este lado, que es resto los y, porque vea que está en forma vertical. Y para encontrar la medida del otro lado, entonces a 13 le restamos 1, o sea que nos daría 12, encontraríamos la medida de este otro lado. Ahora, ¿por qué es tan importante encontrar la medida de esos dos lados? Al final a mí la que me han estado tratando de pedir que encuentre es la medida de D. Pero vea que nosotros al formar aquí un triángulo, podemos ver que el triángulo que se está formando es un triángulo rectángulo. Porque recuerden que antes dijimos que el plano cartesiano hace ángulo de 90°. Y si estos valores van paralelos a los ejes X y a los ejes Y, yo puedo garantizar que aquí también hay ángulo de 90, ¿verdad? Porque forma el ángulo de 90, por eso es que es un triángulo rectángulo. Ahora, siguiendo con el mismo ejemplo, ¿verdad? El que teníamos ahí,
sabiendo que aquí nos dio 5 y sabiendo que aquí es 12 y ya nos dimos cuenta que el triángulo del rectángulo, ahí lo que estamos encontrando o que me están pidiendo encontrar en realidad es el valor de la hipotenusa. Y ya ustedes saben que podríamos determinar la distancia entonces de A a B usando el teorema de Pitágoras, porque podríamos decir que 5 y 12 serían catetos y que D sería la hipotenusa. Entonces así se plantearía, ¿verdad? Que el teorema de Pitágoras lo que dice es que la hipotenusa al cuadrado, o sea, D al cuadrado en este caso, es igual a 5 a la 2 más 12 a la 2. Pongo en la calculadora 5 a la 2 más 12 a la 2 y si quiero paso de una vez a raíz cuadrada el que tiene la D. Y lo metemos en la calculadora y nos da 13. Entonces vea que aquí ya encontramos que la medida del punto A al punto B es de 13. Aquí estamos utilizando un conocimiento que ya ustedes saben, que es el conocimiento del teorema de Pitágoras. Esa es una forma. Pero lo nuevo, que es lo que también quiero que ustedes sepan que se puede hacer cuando tenemos pares ordenados en el plano cartesiano, es que puedo utilizar una formulita especial que le llamamos la fórmula de distancia. Ok, pero para eso primero vamos a identificar cuáles son los pares ordenados a los cuales yo necesito calcular la distancia. Recuerden que la distancia era encontrarla del punto A al punto B. Entonces, para A, el par ordenado correspondería X, sabíamos que era 1. Aquí lo teníamos, ¿verdad? Entonces va primero el 1. Y para Y sabíamos que era 7. Aquí lo tenemos. Entonces el segundo es 7. Ahora, para B, el valor de X se encuentra hacia abajo, que nos daría 13. Y el valor de Y sería hacia acá, ¿verdad? Viniendo de B sería hacia abajo y hacia acá, que nos daría 2. Okay, ahí ya tenemos los dos pares ordenados. Entonces, la formulita de distancia es esta que ustedes observan acá. Okay, voy a explicarla qué significa todos estos valores que están acá. Okay, la D es de distancia. Esto es una raíz cuadrada, ya esa ustedes la conocen. Hay que poner entre paréntesis a x2 restándole x1, entre paréntesis y elevarlo al cuadrado, más a y2 restándole y1 entre paréntesis y elevándolo al cuadrado. Ok, vamos a explicar qué son estos x1, x2, y1, y2. Ok, el x1 que aparece acá es el x del primer par ordenado. O sea, por ejemplo, aquí en este caso, digamos que este sería el x1, porque es el x del primer par ordenado. ¿Quién sería x2? El x del segundo par ordenado. Digamos que en este caso, 13. Ese sería el x2. Y recuerde que el primer valor en un par ordenado siempre corresponde a x. El 1 es porque ese es el primer par ordenado y el 2 es porque ese es el segundo. Luego, y1 correspondería al y del primer par ordenado. En este caso, el 7. Y el y2 correspondería al y del segundo par ordenado, que en este caso sería 2. Este sería el y2. Ok, ahora, si me voy a la formulita que tenemos acá y ya sabiendo cuánto vale x1, cuánto vale y1, cuánto vale x2 y cuánto vale y2, yo puedo sustituir los valores, por ejemplo. Entonces, ¿quién sería el x2? Ok, el x2 ya aquí lo pusimos que es 13, ¿verdad? Entonces aquí iría el 13. Aquí lo tenemos. ¿Quién era x1? X1 ya lo hemos puesto que era 1. Entonces aquí ponemos, bajamos el menos y el 1. Algo muy importante que hay que tener en cuenta, estos menos que las formulitas traen, hay que ponerlas siempre, aunque el número tenga negativo. O sea, simplemente que cuando yo voy a poner en la calculadora un menos y el otro también tiene menos, se ponen los dos menos y ya, ¿verdad? O sea, no es que yo tengo que quitar el menos porque ya el número lo tiene, no, el menos siempre tiene que ponerse. Y si el número que sigue también es menos, también se pone ese menos. En este caso todos son positivos, entonces digamos que no afecta en nada, pero sí tienen que tenerlo en cuenta porque podrían haber ejercicios donde los pares ordenados, el x1 o el y1 o el x2 o el y2 sean números negativos. Ok, continuamos. Ahora, y2 sería el valor de 2, que aquí lo pusimos, 2, menos, y el valor de y1, que ya lo teníamos acá, que era 7. Ok, ¿puedo cambiar el orden? En realidad puedo cambiar el orden. Lo que sí tienen que tener mucho cuidado es que siempre tienen que restarse las x entre las x y los y entre los y. Pero tratemos de hacerlo siempre en este orden para no tener después alguna equivocación simplemente por cambiar el orden, ¿verdad? Entonces, ahora, en la calculadora
yo coloco eso tal y como ustedes lo están viendo ahí. Lo meto todo en la raíz, nada más verifiquen que cuando van poniendo la raíz se vaya corriendo, ¿verdad? Porque todo tiene que quedar dentro de la raíz. Y le damos igual y nos da 13. Ve que es exactamente el mismo 13 que nos dio usando Pitágoras. Ahora, quizá ustedes me digan que este procedimiento es más largo, pero la idea es que en las prácticas que vienen para esta semana, ustedes puedan hacerme los ejercicios, ya sea utilizando Pitágoras o utilizando la fórmula de distancia. Hay ejercicios donde deben de utilizar las dos como para que ustedes comprueben que está correcto, o hay ejercicios donde solo utilizan la formulita de distancia. Ok, muchas gracias por la atención y espero que este video sea de gran ayuda para trabajar la práctica número 1.